Distinguidos amigos y compañeros de este viaje en que vamos en la vida, siempre con el mejor ánimo de llevar a ustedes un mensaje que llegue, que se reciba en esta hora crítica de la humanidad, a fin de buscar la posibilidad de superar los acontecimientos en que nos encontramos. Bueno, hoy es 28 de marzo del año 2011 y en estos días conversaba con unos ilustres amigos, algunos de ellos psicólogos, egresados de universidades reconocidas, gentes asentadas y de experiencia, buscadores, digamos, de la verdad, médicos, personas de experiencia en la vida, letrados, y ellos coincidían en sostener que no podían acertar a establecer una diferencia entre lo académico, lo cultural, lo universitario y lo que hablan los iniciados y lo que dicen los que van en el proceso que conduce al hombre. Pues, como dice la cultura esotérica, que ellos no aceptan aquello porque no lo ven conducente, porque no lo ven posible, porque no se ajusta al análisis muy estudiado y muy asentado de ellos. Y me decían a mí, pues que cómo yo podía dar una idea que condujera a buscar la igualación o la interpretación de eso de que hablan las escrituras sagradas, de eso de que hablan los libros clásicos del esoterismo, de que cómo podía conjugarse aquello de manera inteligente, de manera que funcionara en el diario vivir de la cultura, de que cómo se establecía pues toda esa diferencia de un proceso que dice de unos seres superiores y de un proceso que no reciben los grandes cientifistas, filósofos, teólogos y artistas que han descollado en el saber académico, en el saber de las lenguas, en el saber universitario. Pero para poder enfocar en algo este tema, de manera que sea inteligente a todos, tendríamos que partir de principios que se subestiman en el diario vivir y en la educación académica. Digamos, hay personas que sí se dedican a lo filosófico, que hacen pues su estudio universitario y después se inclinan hacia las filosofías. Hay personas que se inclinan hacia los aspectos teológicos o religiosos. Hay personas que se van por la psicología, otros se van por la medicina, otros pues por la economía del mundo, por la astronomía,
por tantas variables que presenta la cultura universal, pero ninguno de ellos ha incursionado directamente en el conocimiento superlativo del ser. Y ese conocimiento superlativo del ser, pues tiene fundamentalmente también sus principios propios y sus escalafones de desarrollo o de manifestación. Y eso es a lo que vamos a referirnos tomando las cosas de un punto asequible a nuestro entendimiento. En el principio de la manifestación de la vida, de lo que se llama la creación o la dación de la vida, o el fluir de la manifestación de la vida, de todo lo que es, de todo lo que ha sido y de todo lo que será. Quiero referirme a los reinos que están completamente definidos en nuestra cultura general, al reino mineral, con su inmensidad, digamos, inexplorable a nuestra capacidad, al reino vegetal. Miren ustedes que son reinos inmensos. Una semillita nada más para nosotros es un problema magnífico. Ver una semillita en la cual está contenida una planta, un árbol gigantesco, todo su esplendor, su fruto, su floración, su perfume mismo, en una semillita. Eso es muy difícil para nosotros analizar, y eso es el reino vegetal. Ahora el reino animal. ¿Qué decir del reino animal? ¿Cómo vemos nosotros que una hormiguita en el camino, en el monte allí, cómo está estructurada y qué inteligencia la guía para ella tomar su destinación de ir por un camino lejano para sus pasos, lejanísimo, buscar un árbol propicio, porque no es un naranjo, un aguacate u otro árbol, y cortar una hojita del tamaño que ella pueda cargarla y pueda transportarla contra tantas enemigos en su camino, y pueda transportarla hasta su nido, hasta su casa, hasta su morada, para que sirva de alimento y de techo y de abrigo a todo el hormiguero. Nosotros no nos hemos detenido a ver esa grandeza, y eso por hablar de una hormiguita. ¿Cómo será pues hablar de un microbio? ¿Cómo será pues hablar de un perrito, de una ardilla, de un animal superior, un caballo, de un elefante, de un león, extraordinario exponente de la ley? ¿Cómo será hablar de la grandeza que lo levanta, que lo dispone o predispone a todo el enfrentamiento de su vida en ese entorno lleno de tantos peligros? Y eso es el reino animal. Y después, ¿cómo sería? Pues tomar la célula germinal de donde sale este organismo extraordinario llamado lo humano. No, nosotros no nos hemos detenido propiamente ni a explorar siquiera estos reinos de la naturaleza, para tener una información más o menos concreta del entorno, del mundo donde existimos. Pero vamos pues a ver cómo se estructura esta información, siquiera, digamos, literalmente, siquiera ligeramente, para poder llegar aquí y poder partir hacia la posibilidad de un conocimiento distinto, superior.
Bueno, en un principio, por decir algo, toda esta manifestación parte, según estudios irrefutables, sostenidos y sostenibles, y aún demostrables, parte de las tres fuerzas llamadas el santo afirmar, el santo negar y el santo conciliar. De ahí parte todo principio de vida, sea de un átomo o sea de una estrella, sea de un reino animal, vegetal, humano o divino, o sea, pues, del océano infinito de la sabiduría. Parte de tres fuerzas. Si nosotros traemos esas tres fuerzas acá, a nuestro estado académico, a nuestro estado científico, encontramos que son las fuerzas llamadas positivo, negativo y neutro. Esas son las tres leyes que producen toda creación. Donde falta una de esas tres fuerzas, donde no coinciden en su armónica expresión de manifestación de la vida, la cosa que vivifican muere, se descompone, se vuelve polvo. ¿Por qué? Porque nosotros somos los vehículos de expresión de la manifestación de la creación. Y esto es importantísimo tomarlo y entenderlo. Nosotros somos cuerpos, somos organismos, somos vehículos de expresión de la manifestación de vida. Y eso poco se nos enseña, y somos eso. Un animalito, una planta, una piedra, todo no es otra cosa sino vehículos de expresión de la manifestación de la vida. ¿Y qué es la vida? Bueno, sobre eso es sobre lo que queremos indagar, avanzar. Total, que en el principio se dan esas tres grandes fuerzas, que son el desdoblamiento de la única fuerza, de lo que llaman Dios, Tao, Alá, Inri, de lo que llaman Quetzalcóatl, de lo que llaman el Dios de los indostanes, el Dios de los brahmánicos, el Dios de los budistas, el Dios de los maometanos, el Dios de los taoístas, el Dios de los cristianos, el Dios de los gnósticos, el Dios, de ese principio puro, emana la manifestación en tres grandes fuerzas por su desdoblamiento. Pero ese tema es muy complicado y no vamos a meternos allí todavía. No obstante, aparecen pues en su primer desdoblamiento tres fuerzas. Esas tres fuerzas crean, pero también con esas tres fuerzas aparece la manifestación de 7 fuerzas. Y esas 7 fuerzas que están muy conocidas en el rayo de la creación son las que van a dar organización a la manifestación de vida. Son 7 esferas, digamos, de densidades que van a expresar las distintas manifestaciones en el diapasón de la vida. Entonces la ley del 3 y la ley del 7 van a dar la manifestación de vida. Están inmersas, son inherentes a toda manifestación. No hay forma de excluirlas, de quitarlas, porque son la manifestación de la vida. La una pues crea y la otra organiza. El 3 crea y el 7 organiza. Dentro de esa escala septenaria de la organización, lo que se conoce en los estudios, digamos, religiosos como los 7 días de la creación. No podemos entenderlo como días de horas, días cronológicos.
son estados de manifestación de la luz, estados de manifestación que proponen la creación. Se conocen también como los planetas alrededor del Sol en nuestro sistema, que son Luna, Mercurio, Venus, Sol, Marte, Júpiter y Saturno. Es decir, 7 grandes regentes que van a organizar la manifestación de la vida en todo nuestro sistema solar en el cual vivimos y nos movemos. Pero bueno, veamos que esos 7, esa ley del 7, esas 7 esferas, esas 7, digamos, densidades de manifestación, se conocen, para no andar pues a oscuras del todo, se conocen como el protocosmos, o sea, el primer orden de mundos, protocosmos, proto primero, cosmos orden de mundos, como el aiocosmos, como el macrocosmos, como el deuterocosmos, como el mesocosmos, como el microcosmos llamado equivocadamente el hombre, nosotros, y como el tritocosmos, la parte inferior o abismal de la naturaleza. Ahí están los 7. El proto, el ayo, el macro, el deuterocosmos, el mesocosmos, el microcosmos y el tritocosmos. Todo está dentro de todo. O mejor, de ese vientre vamos descolgándonos cada uno de los 7 aspectos del rayo de la creación. Si nosotros no ubicamos, si no encontramos, si no aceptamos el rayo de la creación, pues negamos la vida. Y la vida tiene un orden perfecto en su manifestación, un orden desde lo insignificantemente pequeño hasta lo infinitamente grande, un orden desde la partícula, desde el corpúsculo hasta la estrella, un orden infinito. Infinito quiere decir que no tiene fin. Amigos, yo quiero enfatizar los puntos de partida, porque de lo contrario, ustedes, digamos, un grupo inteligente de personas, un grupo buscador de la verdad, le queda muy difícil tener unas bases sobre las cuales pueda caminar en búsqueda de ello. Veamos otro aspecto. En el principio, pues, sintetizando, está, digamos, la sustancia primorosa y extraordinaria que es una camada, una sustancia atómica. Miren ustedes que si todo lo reducimos, llegamos al átomo. Llegamos al átomo. ¿Y el átomo qué viene a ser? El átomo es como el cuerpo, como el individuo, ¿no? Que va a establecer la frontera entre lo electrónico y, digamos, lo molecular. Aparece el átomo, toda la manifestación de vida aparece en forma atómica, en átomos. Y estos átomos son de hidrógeno. Son de hidrógeno porque esa sustancia esplendorosa es de hidrógeno, porque el hidrógeno solo tiene pues digamos un electrón. Miren ustedes, estudien nomás esto. En el hidrógeno hay un electrón, o sea que hay una sola ley que establece la unidad de manifestación de ese átomo. Tiene un núcleo radiante, positivo, y tiene pues sus corpúsculos, sus protones, sus electrones, y tiene un electrón negativo, o digamos, masculino y femenino, para entenderlo de otra manera. Ahí están pues las fuerzas
que mantienen la unidad en completo movimiento cósmico y armónico. Ahí están en el átomo. Pero también en los átomos están las distintas densidades de manifestación de acuerdo a otras leyes. No obstante, para simplificar un poco, para, digamos, limitar al entendimiento algo, diremos esto. Esa gran camada atómica se conoce como el espíritu universal de vida. Y cuando de esa camada atómica se especializan las distintas manifestaciones según el diseño que la inteligencia suprema imprime en cada átomo, empiezan las atracciones que se llaman del amor. Aquella atracción extraordinariamente fabulosa que hace, que invita y que busca unir estas fuerzas, unir las fuerzas. Ese es el amor, ese es el magnetismo, esa es la, digamos, el área de condensación, el área que busca la unificación de la expresión primera de donde emana. Bueno, el área del amor. Pero este es un tema muy complicado y muy difícil y nos desviamos. No en el amor, sino en la explicación del amor. Total que estos átomos de hidrógeno, empiezan pues sus combinaciones y sus asociaciones para más luego producir, digamos, la molécula. Miren ustedes, los átomos son un trío de materia, energía y conciencia. La conciencia superlativa del ser. Ahora, estos átomos, por afinidades y por leyes de fuerzas, van a formar las moléculas. Y estas moléculas siguen la misma corriente, el mismo propósito definido que traen los átomos. ¿Hacia dónde van? ¿Cuál es su croquis? ¿Cuál es su mapa? ¿Cuál es su plano? ¿Cuál es su objetivo en la manifestación de la vida? Y van estas moléculas a atraerse también. Miren ustedes en el sodio y el cloro para formar la sal, cómo ellos se atraen y se casan para igualarse en el peso de los electrones, cómo el sodio se inclina pues al cloro para poder igualarse y de lo cual sale la sal. Y así todos los elementos proponen pues llegar de la forma atómica a la forma molecular y de la forma molecular del elemento a la célula. Llegamos a la célula orgánica. Vivimos en un mundo celular. Este mundo donde nosotros nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos es un mundo celular. Y ese mundo celular viene a constituir nuestro sistema, digamos, nuestro organismo, nuestros órganos y nuestro sistema orgánico que va a permitirnos existir y expresarnos. Pero si ustedes miraran detenidamente, detalladamente, verían lo complejo de lo que estamos hablando. Los científicos ahora dicen que unos estudios no han podido determinar, pero sí lo aceptan, que este organismo humano tiene 100.000 billones de células y que cada célula tiene, digamos, la constitución orgánica correspondiente como para de cada célula sacar un organismo humano. De ahí que ahora andan con lo de las células madres para reconstruir determinados órganos dañados,
con el genoma humano. Es decir, la ciencia ha avanzado mucho, pero en el campo puramente, digamos, antropomórfico. Antropomórfico quiero decir que toman la célula como una parte de expresión de un organismo, y no como que esa célula tiene un diseño inteligente y un objetivo propuesto de manifestación. Es claro que las tres fuerzas de la creación, las tres leyes de la creación, también tienen posibilidad de expresarse en fuerzas distintas, es decir, en cada una están las tres. Veamos, existe la fuerza positiva, existe la fuerza negativa, existe la fuerza neutra y existe una fuerza que se llama indiferenciada en la manifestación de la creación. Bueno, de esa poco conoce la ciencia actual. Total que esas cuatro fuerzas pueden cambiar de puesto, pueden cambiar de manifestación según el material en que se expresen y la época en que se expresen. Hay algo muy complejo allí, pero no nos alejemos de la célula. Total que si en cada organismo humano se habla de que hay 100.000 billones de células, ponga que sean menos o que sean más, pero vamos a tomar un punto de referencia discutible, 100.000 billones de células. Si en un organismo humano hay 100.000 billones de células, y si cada célula es la composición integral correspondiente a una serie de moléculas, y si esa serie de moléculas, que son trillones de trillones para constituir una célula, un organismo, son la cooperación inteligente de una serie de átomos que según sus densidades y su programa, su desarrollo, su consigna, su misión, se unieron para dar la molécula. Si son de átomo a molécula, de molécula a célula y de célula a órgano. Entonces miren ustedes que cada célula de esas que viene a manifestarse aquí trae consigo su propia inteligencia, trae consigo su propia directriz. Y en el genoma humano se puede ver cómo luchan los científicos por extraer las células madres de las otras células, cómo luchan pues los científicos por descomponer ese genoma, por poder hacer una diferenciación de célula a célula, pero cada célula de esas trae su propio objetivo, su propia misión, su propia fuerza vital, y trae más, trae su fuerza que se desconoce astral, y trae todavía su fuerza mental, y trae todavía su fuerza, digamos, conscientiva causal, trae pues una conciencia en ella, porque si aquí en mi conjunto orgánico, que es celular, se puede expresar una conciencia, también parte de que en la célula se expresa, está allí. Y eso es lo que no se estudia en los otros estudios, pero estamos haciendo un planteamiento para que lo académico reciba la posibilidad de trascender el estado temporal de nosotros. Estamos pues luchando por eso, mis ilustres amigos, por llevar un mensaje de último momento para un cierre de humanidad al cual asistimos. De modo que vamos a ver pues cómo cada célula de estas es una persona, es una expresión. La misma ciencia lo ha dicho y lo sabe y lo presenta, de que de cada célula se puede sacar completamente un organismo humano, y lo están sacando, lo están pues expresando en todos los tonos.
Perdón. Bueno, porque el énfasis que quiero poner puede afectarme en el sentido de mi disponibilidad de salubridad. Perdonen ustedes. Ya encontramos pues que dentro de cada organismo humano se están expresando 100.000 células orgánicas. Dispénsenme ustedes.